cuál es la relación que establece Borges con la Biblia y con la teología cristiana, y en esa línea, cómo entender el agnosticismo de Borges, una cuestión que es casi infaltable en la crítica, ¿no? Muy recurrente. Lucrecia justamente hizo alusión a esto en brevemente, sí, pero que a veces me parece que habría que tratar de entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de agnosticismo en Borges. Para eso, muy sintéticamente, quiero compartir con ustedes algo que para mí es un punto de partida fundamental de cómo pensar, diría más ampliamente cómo pensar la literatura o la literatura de Borges, pero muy específicamente cómo pensar la relación de Borges con el cristianismo, que tiene que ver con que creo que hay que historizar esa relación. Es decir, Borges, como cualquiera de nosotros por otra parte, no mantuvo siempre la misma relación con la tradición cristiana. Esta nunca dejó de ser central en su obra, es constante la cantidad de citas, alusiones, etcétera, a fuentes cristianas y a la Biblia. Son de las más numerosas en la obra de Borges, una obra realmente con una cantidad apabullante de referencias a otros textos. Y me parece que rápidamente podemos distinguir tres grandes períodos o tres grandes momentos en la producción de Borges, en particular con respecto al cristianismo. El primero habría que situarlo en la década del 20, cuando Borges, después de su temporada en España, vuelve a Buenos Aires con todo su furor vanguardista, y sobre todo hacia la segunda mitad de esos años 20, tenemos un Borges casi olvidado, que es un Borges que no podemos llamar católico, pero que está muy cerca de un grupo de intelectuales y escritores católicos que estaba constituyéndose en ese momento en torno a la revista Criterio, a una institución que se llamaban los Cursos de Cultura Católica y el Cenáculo Convivio. Borges, sin llegar a ser un miembro activo y un creyente ortodoxo, participa de todos estos espacios, publica en Criterio, va a las reuniones del Convivio, tiene muchos amigos como Marechal, Bernardes, Osvaldo Horacio Dondo, que son parte de este grupo de artistas católicos. Incluso hay cartas donde él planea peregrinaciones a Luján, etc. Un Borges decía que hoy nos suena un tanto raro, ¿no? Porque en general tenemos más clara la imagen del Borges agnóstico que se empieza a construir fuertemente en la década del 30, pero en los años 20 tenemos a Borges diciendo que en trance de Dios y de inmortalidad él es de los que creen, que su fe no es una munesca e incómoda, sino que sus noches saben acomodarse en ella para dormir, etc. En estos años 20 entonces podemos hablar, decía, no de un Borges cristiano, pero sí de un Borges bastante cercano a un Borges creyente, por lo menos, ¿no? De una manera heterodoxa, personal, singular, pero un Borges que se define a sí mismo como creyente, por lo menos en algunos textos. Esto va a cambiar radicalmente a partir de la década del 30. A partir de 1930 y hasta mediados del siglo XX, hasta 1955, para poner una fecha emblemática para Borges, son los años centrales de su producción, ¿no? Son los años de discusión, de ficciones, del Aleph, de otras inquisiciones, no de las últimas todavía. En esos años de producción, Borges va a ir construyendo un posicionamiento que podemos denominar agnóstico y que va a ser quizás el más estable y en algún sentido el más productivo para pensar la literatura y la posición de Borges frente a la tradición cristiana. Lo que hay después, diría yo, después de mediados del siglo XX, es bastante distinto. Ahí aparece algo de lo que estuvo comentando Lucrecia, tiene una presencia mucho más fuerte la poesía, y en la poesía Borges tiene un acercamiento bastante distinto a lo religioso en general y en particular a la figura de Cristo, ¿no? Ahí aparecen poemas donde, si bien uno no puede hablar de un Borges creyente, sí puede hablar de un Borges al menos cercano existencialmente o en algo así como una búsqueda de la fe, para tomar una idea de la doctora Annette Flynn. Yo me voy a centrar sobre todo en la segunda etapa que comenté, más o menos el Borges entre 1930 y 1955, porque considero que es la fundamental para entender su poética en relación con el cristianismo. Pero antes, muy brevemente, quiero traer una cita del periodo anterior, es decir, de la década del 20, para que vean cómo hay
Hay notorios desplazamientos entre este Borges cercano al catolicismo argentino y el Borges que en la década del 30 va a empezar a construir su obra desde una posición agnóstica que enseguida vamos a intentar definir qué es. La cita es de una reseña que hace Borges de la obra de teatro sobre Santa Juana, que está recogida en El tamaño de mi esperanza en 1926, y dice: a unos los escandalizó el destino de Lázaro obligado a resucitar. Otros, incapaces de urdir fábulas nuevas, barajaron las motivaciones de las antiguas y difundieron la de la nobleza de Judas y ese chisme conventillero sobre si Cristo la festejó a Magdalena. Cuánta intromisión de la muerte, cuánto no ser o apenas ser. Leída retrospectivamente, esta cita es muy llamativa, sobre todo porque, leyendo lo que hizo Borges después, uno diría que esto de barajar fábulas antiguas se parece bastante a una definición de su poética y que con 3 versiones de Judas podemos inscribirlo de alguna manera entre estos que difundieron la nobleza de Judas, ¿no? No habla del Cristo y la Magdalena, eso lo deja para el Código Da Vinci en una crítica a Van Lalet. Pero lo que me interesaba es, en estos años 20, Borges todavía parece estar lo suficientemente cerca de una posición creyente como para no permitirse una heterodoxia tan radical, ¿no? Esto de jugar con las fábulas o las imágenes o figuras bíblicas, a Borges todavía le parece ligeramente escandaloso, diría, ¿no? Lo que quisiera proponer, y por eso yo hablaba de cómo entender el agnosticismo, es que no hay que pensar el agnosticismo en términos de las creencias personales de Borges, que son en buena medida inaccesibles y, entiéndase bien esto, en algún punto irrelevantes para entender su literatura, sino que hay que entender, creo yo, el agnosticismo como un posicionamiento, un lugar desde donde Borges escribe su literatura y que le permite proponer hipótesis totalmente provocadoras de una manera similar a la que él propone para la situación de los latinoamericanos con respecto a la cultura occidental. Él dice: ¿por qué un latinoamericano puede reescribir toda la literatura europea con una libertad que los europeos no tienen? Porque de alguna manera están en la periferia, no están totalmente afuera, somos parte de Occidente los latinoamericanos, pero tampoco estamos en el centro. Entiendo yo que Borges se va a situar de una manera similar con respecto a la tradición cristiana. Desde luego no es alguien totalmente ajeno a la tradición cristiana. Borges sabe que por vivir en Occidente, él es parte de ese mundo occidental y cristiano, o judío y griego, depende de la modulación que quiera darle en distintos momentos, pero no se identifica como creyente, por lo tanto puede trabajar con esos símbolos, esos conceptos y esas figuras con una libertad que pocos poetas cristianos consiguen. Y acá haría un paréntesis. Yo creo que hay poetas que se reconocen a sí mismos como creyentes y que tienen esta misma libertad para trabajar con las figuras del cristianismo. Pero no hay casos así, o al menos yo no conozco, entre los cercanos a Borges, ¿no? La imagen que Borges tenía de un poeta católico era alguien como Francisco Luis Bernardes, que, si bien uno puede gustarle más o menos sus versos, básicamente la teología funcionaba para Francisco Luis Bernardes como un discurso totalmente autoritario al que él tenía que responder, con el que no se podía jugar con cierta libertad, ¿no? Esto es muy visible en una suerte de poema, de largo poema de Bernardes que se llama El buque, que intenta narrar una visión mística, pero parece casi una traducción de la teología neoescolástica. Bien, decía entonces, el agnosticismo de Borges, y voy cerrando con este tema, tendría que entenderse, un breve aparte. Agnosticismo puede definirse básicamente de 2 maneras, ¿no? Como concepto filosófico. O bien como la afirmación de una imposibilidad de acceder con certeza al conocimiento de lo trascendente, o bien como una negación radical de la misma pregunta por lo trascendente. Claramente Borges estaría en todo caso el primero de los 2 casos. Es decir, Borges, y acá podemos recordar una muy famosa cita de El idioma analítico de John Wilkins, donde dice que la imposibilidad de acceder al esquema divino del universo no va a disuadirnos nunca de trazar esquemas humanos, aunque lo sepamos provisorios. Es decir, Borges
lo que va a negar es la posibilidad de un acceso racional, sistemático y completo a las realidades de orden trascendente, pero no va a negar, más bien al contrario, va a afirmar la inevitabilidad de esa pregunta para el ser humano. Es decir, la pregunta por lo trascendente para Borges es una pregunta constitutiva del ser humano, más allá de que esta pregunta probablemente nunca encuentre una respuesta del todo satisfactoria. Decía entonces que el agnosticismo le va a permitir, por un lado, a Borges esta libertad para trabajar con símbolos, figuras y conceptos de la teología cristiana y de la Biblia, y por otro lado va a permitirle, como acabo de decir, una crítica a los discursos excesivamente racionalistas, ¿sí? Que pretenden dar una idea acabada y completa de lo que para Borges tiene que seguir siendo un misterio. En Aben Hakam el-Boharí, Muerto en su laberinto, Borges dice: el enigma siempre es superior a la respuesta porque el enigma participa del misterio, mientras que la respuesta del juego de manos. Entonces, concretamente, cuando Borges está, y esto tiene que ver con lo que yo decía antes de historizar la obra de Borges, cuando Borges está proclamándose agnóstico, creo yo, entre otras cosas, lo que está haciendo es tomar distancia de un discurso que era muy fuerte entre los que habían sido sus compañeros católicos, que era la teología neoescolástica. No me siento autorizado para hacer una visión completa de la teología neoescolástica, pero sí de la percepción que Borges tenía de ella. Es decir, independientemente de lo que fuera la teología neoescolástica, que sería otra discusión, Borges consideraba que era un discurso racionalista sobre el misterio que pretendía definir a Dios con una serie de categorías muy precisas y que para Borges eso es muy fácilmente ridiculizable. Entonces, el segundo punto en el que me gustaría detenerme tiene que ver con esto, con la crítica de Borges a la teología racionalista. Un punto que titulé El sueño de la razón engendra monstruos. No voy a detenerme en los ejemplos, pero básicamente podemos pensar aquí en la relación de Borges con la Trinidad. Podemos pensar que la Trinidad, uno de los dogmas centrales del cristianismo, funciona en Borges como una suerte de sinécdoque de todo el sistema teológico cristiano. ¿Qué dice Borges de la Trinidad? Básicamente Borges dice dos cosas de la Trinidad. Considerada como misterio, es un objeto que tiene cierto atractivo y que puede incluso ser poetizable. Borges va a recordar a Dante, a Paulino, y él mismo incluso va a proponer imágenes poéticas de la Trinidad. Ahora, en cuanto la Trinidad empieza a conceptualizarse y a intentar desentrañarse racionalmente, para Borges enseguida se convierte en sinónimo de lo monstruoso, de la teratología intelectual, del horror que solo una pesadilla pudo parir, etc. No voy a tener que pasar rápido a algunas cosas, simplemente un punteo. Por un lado, entonces, no adentrarse con las armas de la razón en el misterio. Esto es algo contra lo que la literatura y la ensayística de Borges advierte constantemente. En segundo lugar, Borges va a señalar dos cosas muy interesantes sobre la relación entre Biblia y teología. Borges claramente va, y esto tiene que ver con lo que dijo recién Lucrecia, va a privilegiar siempre los discursos concretos por sobre los abstractos. Y en ese sentido, para Borges, la Biblia, y en eso es equiparable a la literatura, es un discurso concreto, mientras que la teología es una racionalización abstracta y generalmente a posteriori. Él va a decir que hay muchos manuales de teología donde los teólogos parecen querer decir bien lo que el Espíritu Santo dijo mal o insuficientemente, ¿no? De este modo, Borges va a ridiculizar la pretensión de ciertos teólogos de traducir a un lenguaje conceptual lo que en la Biblia aparece con un lenguaje metafórico, simbólico y literario. Y aún más, en este sentido, uno de sus blancos favoritos para la parodia son las llamadas vías o pruebas de la existencia de Dios, ¿no? La prueba cosmológica, el argumento ontológico, etc. Borges parodia el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury en un memorable argumento ornitológico, pero me interesa más retomar otra de las parodias de Borges en ese sentido, que está en un ensayo breve de Borges sobre Pascal. En ese ensayo se recuerda el argumento cosmológico y en la edición que Borges maneja señala que hay una nota al pie donde dice
Tal vez Pascal hace hablar aquí un incrédulo. Borges pone esta nota no solo para burlarse de la torpeza del editor, que cree que el argumento cosmológico es atribuible a un incrédulo, sino que algo en lo que va a insistir, y sobre todo en esto va a haber un contraste entre el cristianismo y el budismo, es que una verdadera fe no debería necesitar una demostración racional. Él dice, no existen pruebas del budismo, pruebas racionales del budismo, porque la gente verdaderamente acepta el misterio y cree en ese misterio. En cambio, parece que los occidentales necesitáramos un sustento racional para la fe y para el misterio. Lo segundo, y prometo que voy acelerando hacia el final, tiene que ver con lo que dije antes de la relación entre lo concreto y lo abstracto. Quiero tomar una cita de un ensayo de Borges de los años 40 que se llama El primer Wells. Él dice, la realidad procede por hechos, no por razonamientos. A Dios le toleramos que afirme, Éxodo 3:14, soy el que soy, no que declare y analice, como Hegel o Anselmo, el argumentum ontologicum. Dios no debe teologizar. Tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, ¿verdad? El discurso abstracto no es para Borges compatible con el misterio. Esta es una posición que va a afirmar cada vez más en la década del 30, retomando una formulación de Pascal, justamente el que cité antes, que contrapone el Dios de los teólogos, o el Dios de los filósofos, dice Pascal, en realidad Borges lo transforma en el Dios de los teólogos, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Jesucristo, ¿no? Es decir, el Dios teológico, que él dice es un caos de superlativos, omnisciente, omnipotente, etc., se contrapone con el Dios poético que nos proponen las Escrituras. Salteo un poco para no aburrir. Y, perdón, agrego esto. En este sentido, creo yo, y por esto decía que tiene que ver con la poética de Borges, muchos de los cuentos más memorables o más logrados de Borges para mí justamente trabajan de este modo. Toman como punto de partida una hipótesis teológica abstracta, pienso por ejemplo en La otra muerte y la posibilidad de que Dios modifique el pasado. ¿Es posible que la omnipotencia divina modifique el pasado? Borges toma ese punto de partida, es un problema abstracto. Ahora bien, con eso no escribe un tratado, como hace Pedro Damián, no escribe un tratado sobre la omnipotencia divina, sino que escribe un cuento con un caso concreto de un gaucho que ha sido cobarde en una batalla y quiere cambiar ese pasado para ser valiente. Creo que esto es el procedimiento constructivo de muchos de los relatos de Borges, tomar una hipótesis abstracta y desarrollarla ficcionalmente de un modo concreto, y me parece que tiene que ver con esta tensión que estoy intentando detectar en él entre la Biblia y la teología. Para terminar, quiero retomar una idea de Giorgio Agamben, un filósofo y teólogo, podríamos decir, contemporáneo, que es la idea de la profanación. Yo diría que Borges hace básicamente tres cosas con el discurso cristiano. Una es lo comenta, escribe ensayos sobre la Biblia o ensayos sobre teólogos, ¿no? El espejo de los enigmas, etc. Otra es lo reescribe, se ha citado un poema que reescribe Juan 1:14, podemos pensar en tres versiones de Judas, podemos pensar en el Evangelio según Marcos, lo reescribe. Y otra, que es quizá la más singular, lo cita en cualquier lugar. En el lugar más inesperado, Borges está haciendo una nota sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde y aparece una referencia a la teología cristiana. Borges está hablando de matemática de Cantor y aparece una referencia al Éxodo. En los lugares más inesperados, donde Borges no está hablando del cristianismo, puede aparecer una referencia muy puntual y muy concreta al discurso cristiano. Esto, me parece, no solo nos muestra la enorme familiaridad de Borges con ese discurso, que funciona como una fuente constante para él de términos de comparación, de metáforas, etc., sino que tiene que ver con usar ese discurso de una manera que, insisto, retomando a Agamben, yo llamaría profanatoria, en el siguiente sentido. Dice Agamben que esa conocida etimología que vincula religión con religare, con volver a unir, es errónea. Que en realidad, dice Agamben, la religión no tiene que ver con volver a unir, sino con separar. La religión tiene que ver con separar lo sagrado de lo profano. Eso es lo que dice Agamben. En ese sentido podríamos hablar de dos movimientos. Uno consagratorio, que toma algunas cosas y las aparta del uso común de la gente
para convertirlas en sagradas justamente, y uno profanatorio que lo que hace es recuperar lo que había sido separado y devolverlo, dice Agamben, al libre uso de los hombres. Creo que lo que hace Borges con la Biblia y la teología, de alguna manera, es profanarla. Si entendemos esto, espero no escandalizar, o sí, ojalá escandalicemos, profanarla, si entendemos esto como recuperar lo que parecía patrimonio exclusivo de, por ejemplo, un intelectual confesional, ¿no? ¿Quién iba a citar a San Agustín? ¿Quién iba a citar al pseudo Dionisio de Areopagita si no era católico? Lo que Borges muestra es un intelectual o un escritor agnóstico puede usar también los conceptos y las figuras cristianas y con eso producir una literatura estimulante y muy valiosa estéticamente. Creo yo al punto de haber abierto un nuevo campo en la literatura argentina. Si uno piensa en autores como Marco de Nevi o Abelardo Castillo, explícitamente se inscriben en esta tradición de autores que desde una posición no explícitamente confesional escriben sobre Jesús y temas bíblicos, etc. Quiero terminar con esto. En Vindicación del falso Basílides, Borges evoca los tiempos de polémicas de los primeros siglos, de polémicas entre cristianos y gnósticos, y dice que en aquellos años la teología era una pasión popular. Yo no creo que Borges llegue a tanto, pero creo que el movimiento profanatorio que él todavía hoy nos propone es recuperar todas estas discusiones que parecen exclusivas de claustros universitarias y devolverlas, como dice Agamben, al libre uso de los hombres. Muchas gracias.